Hoy vamos a ver cómo la religión y su primo de los gustos raros, la ideología, nos mantiene a todos felices y contentos y es lo mejor que nos ha pasado, y al mismo tiempo cómo la CIA nos cuida y ve por nuestro bien para que seamos cada vez mejores. La CIA y la religión, ¿qué tiene que ver? Tortura. Para poder explicar la unión de todo esto voy a usar la película You Will Meet a Tall Dark Stranger de Woody Allen, sobre todo el personaje de la mamá, porque ella es la única que termina feliz. ¿Por qué termina feliz? Porque es la única que cree en algo superior, en Dios, en la religión, etc. Esa es la tesis de la película. Si es que nosotros creemos en algo superior, nada va a poder contra nosotros, vamos a ser felices, ese es el secreto de la vida, y serías tonto de no creer en alguien superior que te cuida y que es bueno. Ahora, el problema, más allá de si existe o no Dios, es quién está en medio y quién intercede por este Dios, quién es su jefe de marketing, digamos, que son los curas, sacerdotes, de cualquier religión, no de una religión específica. Ahora, los sacerdotes son un problema porque son humanos y porque son los que nos dicen qué es lo que Dios es. Ahí hay un pequeño problema, porque nosotros, ¿por qué íbamos a confiar en lo que dice el jefe de marketing de tal religión? ¿Por qué Dios necesita de esta área de marketing, de estos agentes de publicidad que hablan por Él? Porque Dios no habla español muy bien. Dios necesita expresarse de formas que son absolutas y extrañas para nosotros. Entonces el cura sacerdote dice, tranquilos, yo le entiendo. Lo que Dios está diciendo es que no mientan, que no maten, sobre todo que no maten, y cosas que tienen sentido moralmente, ¿no es cierto? Pero también el problema es que los sacerdotes pueden usar esa supuesta traducción que están haciendo para hacer cosas que no son muy morales, que digamos, por ejemplo, usan la palabra de Dios supuestamente para decir, dejen que los niños vengan a mí, y luego les hacen cosas a los niños que a nosotros nos provoca ganas de tomar una especie de arma con una bala de plata, por ejemplo, y atravesarles la cabeza, ¿no es cierto?, para que dejen de estar vivos por hacerle esto a los niños. Ahí hay un problema, porque ¿quién sabe qué es exactamente lo que Dios está diciendo? Para entender mejor esto, voy a decir rápidamente cómo es el arco dramático de la madre en You Will Meet a Tall Dark Stranger. Al inicio, ella está deprimida. Incluso ha pasado por un intento de desvivirse. Ha tomado pastillas y trago. Entonces la hija la encuentra y le dice, no, pues ¿cómo te vas a hacer esto? ¿Qué pasa? Entonces ella dice, es que me dejó mi esposo, no sé cómo más vivir. Viví con él 40 años y ahora él se fue con una joven. Entonces, como ella está en esta depresión, la hija, que aparte tiene sus propios problemas, le dice, ¿sabes qué? Anda a esta que lee el horóscopo y el tarot y te va a decir qué hacer. La hija solo quiere sacarse de encima los problemas de la mamá porque ella tiene sus propios problemas. Cuando la madre llega a esta lectora del horóscopo y eso, ella inmediatamente le dice, veo que eres una persona muy vivaz pero un poco triste, etcétera, etcétera. Inmediatamente ella siente que ha hecho una conexión y que puede ver el futuro y su vida, ¿no es cierto? Es lo que hacen todas las personas que se dedican a ese tipo de religiones. Te dicen, la casa de Leo está en Mercurio, eso quiere decir que tú eres una persona muy inteligente y que te deberías dedicar al cine. ¿Cómo sé eso? Porque tengo poderes. Tengo poderes para saber que tú vas a ganar un Oscar, por ejemplo, si es que te dedicas al cine y ves el video hasta el final. Es así de fácil ser un mensajero de los dioses. Ahora, con el tiempo, la mujer empieza a creer tan ciegamente en la tarotista que cada decisión de su vida la toma en base a lo que dicen las cartas, al punto de que llega incluso a conocer a otro hombre, de decirle a la hija qué debe hacer, le dice que debe dejar el trabajo, le dice que le debe dejar a su esposo. Y al final de la película, la madre traiciona a la hija, puedes decir, y le arruina la vida, porque la tarotista le dijo que haga eso. O sea, no le dijo, oye, arruina la vida de tu hija, pero le dice, no le des un dinero que ella necesita para abrirse su nueva empresa, básicamente.
Y le dice, ¿por qué? Porque las estrellas no están alineadas y no es el momento. Entonces la hija termina en bancarrota, divorciada, completamente destruida su vida, y la única persona que le puede ayudar es su madre, pero no le va a ayudar porque las estrellas y Dios no quieren que en ese momento le ayude. Entonces lo que Woody Allen aquí está haciendo es tratando de decirnos, las personas que creen ciegamente en religiones son felices. Solo ellos son felices. ¿Por qué son felices? Porque al tú poner el peso de la muerte y la desesperanza y el dolor de la vida en un más allá, en un ser superior, te quitas un peso enorme de encima. Esa mismo es la idea de Jesús cargando la cruz, por ejemplo. Jesús siendo crucificado, Él lo está haciendo para quitarnos a nosotros ese peso y para darnos un ejemplo de que nosotros también podemos seguir adelante así como Él pudo. En este caso, el personaje de la madre, al quitarse de encima las decisiones, los problemas y lo que le dice el resto de personas mediante esta especie de religión del tarot, se quita todo el peso de la depresión y de lo que sea que esté pasando mal en su vida, porque cree en algo más que es imaginario y le da una esperanza de vida. Es muy fácil de explicar esto, solo piensa en alguien que o tiene una enfermedad terminal o es un soldado que está a punto de morir. Todos vamos a llegar al punto de decir, por favor Dios, ayúdame, haz que no me duela, haz que sea rápido, etc. Eso es algo que no necesariamente tiene que ver con tu creencia, sino que solamente es una parte de tu cerebro que todos tenemos porque así evolucionamos y nos llama hacia una especie de religión o de ser superior. Todos tenemos eso, es muy difícil que te quites eso de encima y no pasa nada si eres ateo, digamos, y accedes a eso, y no pasa nada tampoco si crees en Dios plenamente. El problema, como digo, está en los intermediarios, porque ahí dirías, ¿por qué la tarotista le dice que no ayude a su hija? ¿Realmente dice eso las estrellas? ¿Cómo sabemos que no está leyendo mal las cartas? ¿Cómo sabemos que no tiene una segunda intención, como por ejemplo que le dé el dinero a ella y no a su hija? Porque lo que ella puede estar pensando es, a ver, esta señora tiene dinero. Si le da a su hija, capaz se queda sin dinero para seguir viniendo a las sesiones. Entonces le voy a decir que no le preste todavía el dinero a su hija porque las estrellas no están alineadas y así yo le sigo llamando a sesiones de tarot y cada vez le quito más dinero. Le vendo velas, le vendo inciensos y cosas. Ese es el punto en el que no podemos confiar en los sacerdotes. Ahora tú puedes decir, bueno, pero no tiene nada de malo si es que una persona puede llegar a ser feliz creyendo. ¿Cuál es el daño? Porque en la película, si bien la madre arruina la vida de su hija, también puedes decir, a ver, ella no tiene por qué darle dinero a su hija, ya está grande. Ella debió haber ahorrado, ella debió haber previsto. Entonces no es 100% responsable de que haya arruinado su vida. Yo no le puedo culpar a un amigo que me prometió prestarme un dinero y luego culparle de todo lo que me salió mal a mí porque no me prestó ese dinero, ¿no es cierto? El problema realmente es cuando esto se vuelve masivo y nos controlan a todos con la religión. Para poder explicarles esto, les voy a hablar de los egipcios. ¿Por qué los egipcios? Porque es la primera civilización que usó activamente a los sacerdotes para gobernar. En la historia de la humanidad ya había esta especie de intermediarios, pero siempre estaban más ritualizados hacia el arte. Al inicio de la civilización, primero todo era muy distinto porque era una especie de civilizaciones matriarcales, puedes decir, donde todo era de todos. ¿Por qué todo era de todos? Porque había abundancia. Siempre hubo esta especie de intermediarios de la religión, pero en un punto solo eran como los que dirigían los rituales. Te hacían bailar, te hacían pintar, te hacían saltar alrededor de una fogata y cosas así. Pero en Egipto se fue sofisticando hacia una religión unida a los mitos. Entonces hasta ahí todo bien. El problema es que había un faraón y el faraón era el hijo de Dios. Y de verdad creían que el faraón era el hijo de Dios. Pero los sacerdotes sabían que eso no era verdad.
Pero en vez de decir, oigan, esto no es posible, no puede ser que un humano que solo porque dice que es el faraón sea el hijo de Dios. En vez de decir eso, dijeron, sí, es el hijo de Dios, pero yo tengo que cuidarle al faraón y yo tengo que interpretar las cosas de los dioses para mandar todas estas símbolos, energías y mitos, historias hacia el faraón. Yo soy el intermediario. Ellos vieron un beneficio en mantener un faraón que creía ser el hijo de Dios y ellos para mantener un poder sobre eso. En la historia de Egipto siempre hubo una especie de problema porque a veces había faraones que efectivamente creían ser hijos de Dios y eran muy inteligentes y eran muy estratégicos y decían, a ver, sacerdotes, a mí se me calman, ¿sí? Yo soy Dios y yo les voy a decir qué hacer. Cuando había esta especie de faraón, igual él tenía que gastar muchísima energía política, energía de trabajo, energía de organización para controlar a todos los sacerdotes de todas las regiones donde Egipto gobernaba. Entonces, básicamente, el faraón se pasaba toda su vida tratando de controlar a sus sacerdotes. Y luego este faraón, que era fuerte y poderoso y podía decidir por sí mismo, tenía un hijo que iba a ser el nuevo Dios, ¿no es cierto? Entonces cuando se moría, él pasaba a ser Dios. Y resultaba que este hijo ya no era tan fuerte, inteligente como el faraón, sino que era así medio quedado, medio como que ya creció con dinero y comida y comodidades, entonces era débil. Ahí los sacerdotes decían, tranquilo, hijo del faraón, nosotros te vamos a ayudar. ¿Cómo le ayudaban? Con rituales. ¿Cuáles eran estos rituales? Usaban la idea de verdad convencerle a esta persona faraón de que en serio era Dios. Para hacer eso tenían que hipnotizarle, controlarle, licuar su cerebro para crear un cerebro que ellos podían controlar. Esto suena a ciencia ficción, pero no era tan difícil de hacer. Pero para poder entender, tienes que saber cómo era el mito de estos dioses. Porque si, por ejemplo, te dicen, tú eres el hijo de Dios, pero no tienes idea ni de quién es Dios, ni qué hace, no vas a saber qué hacer, ni dónde estás parado, y se vuelve abstracto. Entonces lo que pasaba es que ellos sabían primero y les decían, mira, esta es la historia de Dios. Primero está Ra. Ra es el Dios absoluto, es el Dios que sale el sol y ilumina todo y es la fuente de vida, pero en las noches cuando se hace todo oscuro y el sol se mete es porque una serpiente gigante se quiere comer el sol y acabar con la historia de la humanidad y del mundo y del universo. Entonces Ra, que es un Chad súper fuerte, es como un héroe baile, pega a esta serpiente y le dice, serpiente, no te vas a comer el sol, y le pega en la nariz y le ahorca y no le deja que se coma el sol. Entonces el sol vuelve a salir un día más y Ra hace eso todas las noches y él es como Zeus en los griegos o como Yahvé, supongo, ¿cómo se llaman? En los judíos. Entonces Ra tiene hijos. Los hijos son Osiris, Isis y Seth. Osiris es el tipo bueno. Es un tipo tan bueno que Ra dice, ¿saben qué? Como este man es tan bueno, tan dulce, tan noble, que quiere el bienestar de todos, él va a ser el dios principal. Entonces los egipcios le asociaban a Osiris con la agricultura, con el río, con la vid. Seth era como el tipo no tan bueno. El tipo que decía, a ver, todo bien con la bondad, todo bien con la agricultura, pero también hay desierto, también hay lluvia excesiva, también hay cosas malas en el mundo, no solo las cosas que te dice Osiris, que se hace el buenito. Entonces Seth quería el poder, pero no lo tenía porque lo tenía su hermano Osiris. Y Isis es la esposa de Osiris. Ahora, como Seth quiere el poder, hace de todo para poder destronar a Osiris. Entonces un día se le ocurre hacer un ataúd hermoso. Manda a hacer un ataúd con acabados de madera y oro y cosas así. ¿Por qué hace esto? Porque sabe que a Osiris le gustan las cosas bellas y hermosas y porque como es buen tipo no duda de nadie. Osiris cree que vive en un mundo donde todos son buenos como él y nadie le va a hacer daño. Entonces Seth manda a hacer este ataúd, prepara un banquete, le invita a Osiris y le dice a los invitados, a todos, dice, a ver señores, tengo este ataúd hermoso, el que quepa en este ataúd, el que justo se mete y queda justo ahí, se queda con ese ataúd. Vamos a ver, tú primero, Osiris, ¿quieres probar? Entonces Osiris le dice, sí, yo quiero ir primero, quiero ver si entro. Entonces
Entonces se mete al ataúd, cabe justo y Seth le cierra y le sella este ataúd. Entonces Osiris queda atrapado y de ahí Seth se lleva este ataúd y lo esconde en un lugar oculto, en un bosque. Entonces pasa un tiempo, Seth está esperando que los otros dioses digan, bueno, Osiris desapareció, parece que se murió, entonces el siguiente al trono es Seth. Y cuando está pasando ese tiempo, Isis dice, oigan, ¿y mi esposo? ¿Dónde está? Ya no ha venido a la casa 3 días, ¿qué pasó? Entonces todos le dicen, sabes que Seth le invitó a un banquete. Entonces Isis dice, otra vez, Osiris, pero ¿cómo sigues cayendo en las bromas de tu hermano? Maldita sea. Entonces va a buscarle a su esposa. Dice, ¿dónde estás? Como ella tiene poderes mágicos, lo encuentra rápido. Pero como está en este ataúd y sellado por Seth, va a buscarle a Seth y le dice, loco, abre el ataúd, ¿cómo le haces esto a tu hermano? No, sácale de ahí, o les voy a decir a los dioses. Entonces Seth dice, sí, perdón, fue una broma, nomás ya sabes que me gusta hacerle bromas a mi hermano, etcétera, etcétera. Entonces se lleva el ataúd para, según él, abrirlo, pero cuando llega a su taller saca un serrucho y unas cuchillas y una sierra eléctrica y le corta a Osiris en pedazos, en todos los pedazos, 1000 pedazos, así, le hace picadillo para que nunca más nadie pueda encontrarlo. Entonces va y tira los pedazos por todo el universo, así, para que nadie lo encuentre nunca más. Entonces luego Isis dice, ¿qué pasó? Y ya se entera, le cortaron en pedazos a Osiris y no está. Entonces dice, Osiris, pero te estoy diciendo. Entonces va y le busca pedazo por pedazo y se demora milenios así hasta encontrar cada pedacito y le va armando, como un rompecabezas, le va armando y de repente ya le tiene de nuevo a Osiris y dice, a ver, basta, esto se tiene que acabar. Seth le va a seguir haciendo esto a mi esposo, entonces voy a tener un hijo para que si pasa algo, él sea el heredero y no Seth. Entonces dice, Osiris, vamos a tener una noche de pasión para que yo me embarace. Y cuando va a hacerlo se da cuenta que justo le falta el pedazo de aparato reproductor que sirve para embarazar a las mujeres. No sé si me entienden de qué estoy hablando. Le falta, eso le falta, no hay. Es un eunuco Osiris. Entonces Isis dice, Dios mío, ¿sabes qué? No me importa, mejor yo mismo voy a hacer eso. Entonces coge y se hace un buen dildo con oro y entonces, como ella es una artista, hace un dildo y es mejor. Ahora dice, mejor me hago a la medida, como a mí me gusta, un poco más grande quizás. Y le conecta a los testículos de Osiris, porque lo único que necesita de él es su jugo mágico creador de hijos, ¿no es cierto? Entonces le conecta y tiene la noche de pasión, la mejor noche de pasión que ha tenido Isis en su vida. Obviamente porque Osiris no se puede mover, entonces ya. Entonces, efectivamente, luego de este acto sexual salvaje, Isis se embaraza y da a luz a Horus, su hijo y el heredero al trono. Isis inmediatamente va hacia los otros dioses, hacia Ra y todos ellos les dice, señores, ancianos, dioses todopoderosos, creo yo que Horus tiene que ser el siguiente dios al trono, ya que Osiris está ahí, es un Frankenstein mal armado, ya está muerto, básicamente, está como conectado a tubos. Entonces creo que mi hijo Horus tiene que ser el nuevo dios. Y también en ese momento llega Seth y dice, a ver, no. Yo tengo que ser el nuevo dios porque yo soy el siguiente heredero al trono. Yo soy el hermano, yo soy hijo directo de Ra. Este Horus, ¿qué es este Horus? Cabeza de águila. No. Entonces los dioses discuten y dicen, a ver, no se peleen, muchachos. Lo que va a pasar es que van a luchar por el trono y el que someta al otro, ese va a ser el Dios Todopoderoso. Para los egipcios, someter quería decir someter sexualmente. Y esto no es raro, es porque la sexualidad para ellos era reproducción y como era una civilización de agricultura, la reproducción de cosas tenía sentido para ellos y además les gustaba el sexo, porque ¿a quién no? O sea, ¿a quién no le gusta, no es cierto? Entonces dicen, a ver, muy bien, empieza la batalla de los dioses por la sometimiento, por el sometimiento sexual del uno al otro. Entonces empiezan a hacer cosas, por ejemplo, se transforman en hipopótamos, porque los hipopótamos son como, y el uno le quiere montar al otro y no se deja ninguno y se muerden y son chimuelos. Entonces, bueno, eso no funcionó. Ahí se le ocurre a Seth
un plan, porque Seth es bien inteligente, entonces dice, a ver, lo que le voy a hacer a Horus, porque debe ser medio gil como su papá, coge el teléfono y le llama a Horus y le dice, Horus, ¿qué más, sobrino? ¿Cómo estás? No, sí, ¿sabes qué? Yo sé que estás enojado conmigo por lo que casi te quise montar como hecho hipopótamo, pero no, ya me di cuenta que tú tienes que ser el heredero. Yo ya no quiero, no. ¿Sabes? Esto de ser Dios principal, rey, no va conmigo. Entonces, ¿por qué no te vienes a mi casa? Te hago un almuercito, te hago un festín ahí, como le gustaba a tu papá también, y te entrego el aparato reproductor masculino de tu padre para que lo armes completo y así quedamos todos en paz. Y de paso, ahí te firmo un documento donde diga que yo ya no quiero ser rey. Sí, vente. Entonces Horus dice, qué bien mi tío, ya reaccionó, ya cambió, ya es una buena persona, voy a ir a la casa a que me dé este banquete. Entonces cuando llega, come, está delicioso, porque Seth es aparte un chef profesional, te hace todo delicioso, te hace unos raviolis, un bife ahí. Entonces cuando acaban, le da un trago. Le dice, tómate este trago, aprendí a hacer en México, es buenísimo. Entonces Horus toma el trago y se manda y ha estado con una especie de somnífero. Entonces empieza a sentirse mareado y así ve todo nublado, así medio raro, y se da cuenta que Seth se empieza a bajar el pantalón porque es el tío de los gustos raros. Entonces dice, no, ¿qué está pasando? Y no puede reaccionar, no se puede mover. Entonces Seth se acerca con su cosa a la boca y le jala la boca, ¿no entiendes? Porque así son los egipcios. Yo solo estoy contando lo que hicieron. Entonces Seth está así, le quiere bajar, le dice, baja, así como en Requiem for a Dream, no sé si han visto, así, igualito, como baja, ya mismo, Horus, ya mismo. Entonces al último momento, cuando ya va a explotar del placer Seth, Horus logra poner la mano en su boca. Entonces el jugo cósmico egipcio se queda en su mano. Entonces Horus se pone a llorar y va drogado y corre y sale corriendo y dice, no, ¿qué es esto? Qué asco, mamá. Entonces viene Isis y le dice, ¿qué pasa, Horus? Cálmate, ¿por qué lloras? Ya estás grande. Entonces le dice, mira mamá, y le muestra y ella ve que tiene el jugo de Seth, este jugo viscoso, mágico, todopoderoso. Y Isis dice, otra vez, Seth de miércoles. Dice, ¿sabes qué? Limpiémoste, y le trata de limpiar, pero no se limpia porque es la cosa de Dios y porque es difícil. Ustedes deben saber lo difícil que es limpiar el jugo cósmico, peor de un Dios. Entonces, como no se limpia, dice, no, basta, y le corta la mano a su hijo, a Horus, y coge la mano y le lanza al mar para que se pierda y nadie se entere que tenía el jugo cósmico. ¿Por qué pasa esto? Porque ese sometimiento, o sea, si los dioses veían que Seth logró botar su jugo máximo en Horus, hubieran dicho, ahí está, él le dominó, él le ganó. Entonces Isis dice, ahora sí, se me ocurrió el mejor plan del mundo. Se le ocurre hacerle lo mismo a Seth. Le dice a su hijo Horus, le dice, Horus, necesito tu jugo cósmico. Dame tu jugo cósmico. Básicamente le dice, tócate para que saques tu cosa. Horus quiere, pero le dice, pero mamá, no tengo mano. No tengo mano, ¿cómo? Entonces dice, Dios mío, del esposo y el hijo que me tocó, maldita sea. Entonces, ¿sabes qué? Yo te ayudo. Y si como es una buena madre, le ayuda. Unos enfermos eran nuestros antepasados amigos. ¿Qué quieren que les diga? Eran unos enfermos, pero la madre le ayuda y ya, entonces saca el jugo máximo y pone en un vaso y de ahí coge una lechuga, porque sabe que esa es la comida favorita de Seth, y le mete este jugo en la lechuga y le llama a Seth y le dice, oye Seth, ¿sabes qué? Me cansé, mi hijo es igual que el papá. Es un fracasado, no puede hacer nada. Voy a ir a tu casa y mejor quiero estar contigo para los dos ser los dioses que reinen sobre el universo. Entonces Seth dice, al fin, Dios mío, al fin se me hizo. Al fin gané hasta la esposa que quería y todo. Entonces va y le dice, a ver, celebremos. Le dice, sí, como regalo de esta unión te traje esta lechuga, Seth. Esta lechuga que a ti te encanta. Mira esta lechuga.
Y además le puse una cosa dentro de mi magia que es como Viagra, básicamente. Es Viagra, que tú no sabes todavía lo que es Viagra, pero en el futuro vas a saber. Es para que tengas una fuerza masculina como a mí me gusta. Entonces se dice, yo soy todo sobre fuerza masculina. Dame esa lechuga. Y se come la lechuga. Y cuando ya se come, Isis saca una campana y toca y dice, dioses, vengan acá, dioses. Entonces los dioses llegan y dicen, ¿qué pasa? Estábamos durmiendo, chuta, somos viejos, ya no nos hagas eso. Entonces Isis les dice, miren, Seth tiene adentro suyo el jugo viscoso cósmico de mi hijo Horus. Entonces Seth dice, ¿qué? No, es mentira. No. Le dice, sí. ¿Saben por qué? Porque le sometió. Horus logró que él le haga sexo oral. Sí, Seth le hizo sexo oral a mi hijo. Eso quiere decir que le sometió. Entonces los dioses dicen, a ver, veamos. Y le abre el estómago a Seth. Y cuando le abre, sale todo el jugo cósmico de Horus. Y dicen, efectivamente, este es el jugo cósmico de Horus. Entonces le sometió. Él es el dios, ganó. Seth, lárgate de aquí, eres un sometido. Y se va Horus llorando y dice, y ya bueno, y ahí se acaba. Esa es la historia. Espero que se haya entendido. Entonces, de esa forma, Horus llegó a ser el dios. Ahora dirás, ¿para qué conté toda esta historia de los dioses? Porque los sacerdotes, como te decía, de Egipto, para convencerle al faraón que era dios, tenía que convencerle que era no solo Ra, sino también Osiris, y también Isis, y también Seth. Porque así funcionaba el sistema religioso egipcio. No tenías que ser solo un dios, tenías que tú poder cambiar hacia otros dioses. ¿Por qué hacían esto? Porque cada dios cumplía una función. Entonces, por ejemplo, Osiris, como decías, la agricultura, el orden, leyes benevolentes, puedes decirle. Pero Seth es el dios del desierto, del caos. Por ejemplo, si necesitas mandar a una guerra a la población o si es que hay una sequía, tienes que ser Seth. Si es que es la magia, si es que es cosas un poco más religiosas, tienes que ser Isis y así. Entonces, el faraón tenía que personificar en su cuerpo cada dios, de la misma manera que los sacerdotes lo hacen ahora. Para que entiendas esto, puedes pensar cuando los curas católicos, por ejemplo, dicen, este es el cuerpo de Cristo, etc. Y ahí está pancito blanco con vino, y esta es la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Entonces no es vino, no es realmente la sangre de Cristo, pero es una forma de decir, no, en serio, esta es la sangre de Cristo. Entonces hubo una época en que de verdad pensaban que el vino es la sangre de Cristo. Lo mismo pasa aquí con los egipcios. Si yo digo como faraón, soy Osiris, entonces soy Osiris. No es como Osiris o es como un símbolo de Osiris. De verdad, de repente me transformo en Osiris y soy un tipo bueno y así medio gil y medio cosas, ¿no es cierto? Como decíamos. Entonces si yo digo, soy Isis, de verdad soy Isis. No es un símbolo de que soy como Isis. Yo en serio creo como faraón que ahora soy Isis y hago magia y dirijo al pueblo con religión y magia y leo las estrellas y todas las cosas que Isis hacía. Ahora, ¿cómo los sacerdotes hacían esto para controlar a los faraones? Era por rituales. ¿Cómo eran los rituales? Los rituales eran, por ejemplo, cogerle al niño faraón cuando todavía es chiquito, le meten en un ataúd que tiene su medida, le cierran y le dejan ahí un día, en este espacio horrible como en Kill Bill. No puede salir y se desespera y luego le abren y le dicen, no, lo que pasa es que Seth vino y te hizo esto. Y al mismo tiempo le hacen oler unos inciensos o unos perfumes o le hacen ver luces. Entonces él, la siguiente vez que ve luces y huele ese perfume, dice, ahí viene Seth, soy Osiris. No, yo no quiero volver a este ataúd. Y le meten en el ataúd y le cortan. No le cortan en pedazos porque es humano, pero le cortan. O sea, le hacen la sensación de cortes. Entonces él sufre y dice, es que soy Osiris y Seth me está haciendo esto. Al siguiente día, otras señales, es otro sonido y suena por ahí un arpa, es como otras cosas. Y viene ahora Seth y le hace un abuso de verdad. O sea, le lee al niño faraón porque ahora es Horus. Es Horus y Seth le está tratando de abusar, ¿no es cierto? Que es lo que le hizo a la final Seth a Horus. Entonces,
pasa otro día, le mandan a dormir y ahí los sacerdotes le cantan cosas y así, al siguiente día otra vez lo mismo. Entonces, si me entienden, le torturan al niño para que en un punto él se le licúe su voluntad, que pierda la esperanza, su psicología se rompe, pero con eso ellos pueden activar cuando ellos quieren el Dios. Entonces, luego ya no le tienen que hacer estas cosas horribles, ya no le tienen que meter en ataúdes, no le tienen que cortar, no le tienen que provocar abusos. Solamente tienen que tocar la campanita, prender el olor del incienso, hacer un sonidito ahí de arpa y ese tipo de cosas. Entonces él inmediatamente, el faraón, cuando ya crece y escucha ese sonido y huele, dice, soy Horus. Entonces ya sé lo que tengo que hacer. Como es Horus, los sacerdotes le dicen, Horus, ven acá. Dicen, sí, ¿sabes qué? Necesitamos que el pueblo produzca más, necesitamos que dictes unas leyes y les obligues a trabajar más horas. Entonces él decía, claro, porque soy Horus, voy y digo esto. Otro día le decían, eres Isis, y así, ¿no es cierto? Esa era la forma de controlar de los sacerdotes. Ahora puedes decir, ¿por qué los faraones permitían que eso pasara? Por dos razones. Una, era muy difícil controlar a todos los sacerdotes de todo Egipto, porque si es que ellos se te volteaban, podían decir, ¿saben qué? Él no es el hijo de Dios. O sea, hemos descubierto que era el faraón. De hecho, no le tuvo a él. La esposa le engañó. Él no es el hijo legítimo, es este otro, alguien que ya le tenían dominado. O si es que, como te decía, hay un faraón que sí es todopoderoso, o sea que sí puede controlar a los sacerdotes, se pasaba todo el tiempo tratando de controlarles porque los sacerdotes tenían mucho poder sobre la población también. Y tienes que tomar en cuenta que solo los sacerdotes podían leer, por ejemplo, los mitos y los papiros, y solo ellos conocían la escritura y solo ellos conocían los rituales. Entonces, si ellos iban de huelga, si ellos se paralizaban, si ellos decían, no, derroquemos al faraón, el faraón era una guerra interna muy difícil de manejar. Entonces, lo mejor era hacerle caso. Y cuando el faraón era más débil, hacían estos rituales para controlar a la mente. Ahora, esta es una teoría del profesor Young y puede ser que no haya sido así, porque no hay forma de saber si esto pasaba o no pasaba. No es que hay un registro, es como podemos intuir que esa era la manera en la que los sacerdotes manejaban la mente y controlaban a los faraones y por ende a la población, ¿no es cierto? Porque eso es lo que están haciendo. Los sacerdotes lo que quieren es de ellos hacer, o sea, ellos quieren que los trabajadores trabajen más horas, ellos son los que quieren que vayan a la guerra contra este otro pueblo. No es el faraón en sí el que quiere eso, porque los sacerdotes son los que según ellos saben que es lo mejor para Egipto. Y en teoría puedes decir que sí, porque por eso Egipto era lo que era, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo podemos comprobar que esta teoría posiblemente sí es cierta? Ahí es donde entra la CIA. La CIA tenía un programa que se llamaba MK Ultra. El MK Ultra era un programa donde ellos drogaban a ciertas personas de la población para hacerles lo mismo, romperles su pensamiento, romperles su identidad y su cerebro, licuarles, como te digo, y darles órdenes directas. Entonces hay la teoría, por ejemplo, de que eso le hicieron a Charles Manson. Le dieron LSD, como a todos los hippies de esa época, les daban drogas. O sea, eso fue un programa activo del gobierno de Estados Unidos por medio de la CIA, introducir las drogas en este grupo de personas liberales, subversivas, llamados hippies, que estaban haciendo rock y amor libre y todas estas cosas. Era una forma de ellos de controlar a esta gente. Entonces se supone que le hicieron esto a Charles Manson y se salió de control y se volvió un asesino. Pero hay muchas personas a las que le hicieron esto, algunos se suicidaron, otros como que se volvieron locos, y esto fue algo que se supo con el tiempo, que lo que estaban haciendo es mintiéndoles, o sea, les decían, vamos a hacer un estudio en la universidad con estos jóvenes, y ellos no sabían que les estaban dando drogas para alterar su cerebro. Eso fue todo un escándalo. Luego entra al cuadro otro programa de la CIA que es mucho más siniestro, que es el de las cárceles de Abu Ghraib y Guantánamo. Esto pasó luego de que las torres cayeran. Estados Unidos va a una guerra contra el mundo árabe, contra Irak sobre todo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa ahí?
que ellos empiezan a tomar prisioneros. Y de repente un día salió a la luz unas fotografías que debes haberlas visto. Entonces, en estas fotografías se supo que los soldados del ejército de Estados Unidos estaban torturando a los prisioneros iraquíes. Lo primero que se supo como noticia es que estos soldados se volvieron locos, algo les pasó, les vamos a expulsar del ejército, les vamos a seguir juicio y se van presos. Pero luego, con el tiempo, salieron nuevos datos a la luz y se supo que no, que esto era un programa de la CIA completamente planeado. ¿Y qué es lo que querían hacer? Lo mismo, querían ver cómo pueden controlar el cerebro de las personas. ¿Y cómo lo hicieron en el caso específico de Abu Ghraib y Guantánamo? Ahí es donde las coincidencias se ponen aterradoras. Por ejemplo, ¿qué les hacían? Les ponían sangre menstrual de mujer en la cara a los prisioneros. Les hacían simular actos homosexuales entre ellos de dominación. O sea, era como les hacían simular, le decían a un prisionero, si no le haces esto te electrocuto, ¿no es cierto? Entonces él tenía que obligarle al otro prisionero, que tal vez era su amigo o su hermano, a que le haga sexo oral. Les metían en cajas como ataúdes. Les hacían hacer pirámides humanas desnudos. No les dejaban dormir. Entonces, cuando no estaban dormidos y estaban alterados, les electrocutaban, les torturaban, les quemaban, les cortaban y luego venía una mujer a seducirles y les humillaba sexualmente. Espero que ya estés captando lo que estaban haciendo los norteamericanos con los iraquíes. Estaban recreando los mismos mitos egipcios. Puedes decir que es una coincidencia, pero es extraño si te pones a pensar. Es como que hagan lo mismo con católicos, pero usan cosas de católicos. O sea, por ejemplo, le ponen una corona de espinas, le latiguean, le crucifican. Entonces, si me torturan de esa manera, yo voy a asociar directamente con la religión con la que crecí. Entonces tú mismo, si quieres, puedes buscar información de cómo fueron estas torturas, pero las coincidencias son increíbles. O sea, incluso llegan a hacer dildos fosforescentes, por ejemplo, y a los prisioneros con estos dildos. Entonces la idea era humillarlos sexualmente, era humillarlos de su pensamiento religioso hasta que se rompían completamente y luego veían si podían controlarlos. Y efectivamente sí podían controlarlos porque ese era el plan. Y detrás de esto estaban dos psicólogos muy famosos y les pagaron $80 millones para que hagan este programa. Y lo que querían no es solo controlar a estos prisioneros, sino a toda la población. Pero lo importante es que luego les soltaron a estos prisioneros. ¿Y qué hicieron estos prisioneros? Son los fundadores de ISIS. ISIS, que es un grupo terrorista, que por sus siglas en inglés solo quiere decir The Islamic State of Iraq and Syria. Pero extrañamente Isis es la diosa que reconstruyó a Osiris y que a la final está detrás de todo el control realmente de su propio hijo y de Seth, si te acuerdas de la historia que te conté. Entonces puede ser una coincidencia que justamente hayan elegido ese nombre para el grupo terrorista, o puede ser que los prisioneros se rebelaron contra la tortura que les produjo Estados Unidos y crearon este grupo terrorista que es terrorífico y que no le tienen miedo a nada y que lo único que quieren es la destrucción y la muerte. Pero al mismo tiempo puedes pensar que es la CIA la que quería que hagan eso para ir y poder controlar a las poblaciones o controlar Medio Oriente. Y eso fue hace muchos años. Y si llegas a este punto de la historia, ¿qué es lo que está pasando en Medio Oriente? Israel y Palestina y Qatar y toda esa historia, ¿no es cierto? ¿Cómo lograron eso? Activamente atacando la parte de la religión del cerebro, la parte en la que el cerebro tiene por evolución el deseo humano de creer en algo, en Dios, en una religión. La CIA son como los sacerdotes que te torturan para que tú hagas lo que ellos quieren. Porque lo puedes pensar que lo hicieron directamente con estos prisioneros iraquíes que sufrieron mucho, pero también tienes que pensarlo en ti. Porque esta técnica es una técnica que te quita la esperanza, y te quita la esperanza
para que tú, como te decía al inicio, digas, Dios, solo ayúdame, por favor, ayúdame. Entonces viene un sacerdote y te dice, tranquilo, te sientes mal, te duele, estás sufriendo, no sabes hacia dónde va tu vida, no tienes dinero, no sabes qué estudiar, quieres dedicarte al arte pero no puedes. No pasa nada, cree en Dios, cree en Netflix, cree en estas películas de superhéroes, cree en estas cosas que yo te estoy dando, en esta comida deliciosa, en todas estas cosas que lo único que te están haciendo es hacer creer que tú tienes el control, como los faraones. En realidad, te están controlando. Porque si no te controlan, solo imagínate, son millones y billones de personas que no tienen nada en su vida, no tienen ninguna clase de poder. ¿Y cuántos son los que tienen el poder? Y aunque no creas, todo está controlado de esa manera. Incluso si tú crees en una ideología, porque como te decía, las ideologías son solo el primo retrasado de las religiones. Las religiones son como mucho más antiguas y armadas y las ideologías son nuevas. Entonces una ideología, por ejemplo, podría ser la gente que se mete mucho al marxismo, no como filosofía, no como Karl Marx, el filósofo de verdad, diagnosticando qué está pasando con la población, el capitalismo, etcétera, sino gente que ni siquiera ha leído y solamente cree que si hace lo que hicieron los rusos, supongo en 1920, eso es lo que funciona. ¿Cómo sabes que no es una especie también de control? ¿Cómo sabes que no es gente también lavada el cerebro con estos estímulos y solo está reaccionando con una especie de envidia y que está desesperada y no sabe realmente qué hacer? Entonces le dicen, ¿saben qué? Ustedes son la fuerza de choque contra el gobierno, pero solo porque eso es lo que quieren que pase en ese momento. O al revés, la opresión hacia eso es una forma de control también. O la promesa de que si solo le sigues a Dios y eres bueno y no te equivocas en nada y nunca engañas y nunca mientes y todas estas cosas, entonces vas a llegar al cielo. Todo es lo mismo en la especie de que es una promesa de que algo está aquí. Y si tú haces lo que yo te digo, yo sacerdote, entonces lo vas a lograr. Si yo, ideólogo marxista de izquierda, te digo, todo esto está podrido y es el capitalismo y estos manes son los que tienen el poder, entonces hay que derrocar con las armas, compañeros. Yo soy un sacerdote, te estoy diciendo qué hacer. No eres tú diciendo qué puedo yo hacer. Y sí sé que estoy caricaturizando estas dos cosas, pero no tengo tiempo de ir más adentro del por qué esto pasa. Solo piensa si es que te están controlando o no. No lo pienses como una postura política o una postura ideológica o religiosa. Piensa solo, esto parece que es una especie de quitarme la esperanza para controlarme. Un ejemplo simple es, te quieres dedicar al arte, pero tienes que hacer dinero. Tienes que aprender marketing, porque si no, no vas a vender tu arte. Entonces, si no hago dinero, no puedo hacer arte. Entonces voy a hacer diseño gráfico porque eso da dinero. ¿Qué está pasando ahí? ¿Realmente es eso? ¿Realmente es como ser responsable, haz dinero, entonces no hagas cine, haz publicidad? Porque la publicidad da dinero, el cine no. Es muy difícil que logres hacer dinero con cine, ¿no es cierto? Pero ¿qué está atrás de eso? ¿Por qué justamente tendrías que hacer publicidad? ¿Publicidad para quién? Para las empresas. ¿Quién controla esas empresas? Hazte preguntas. Eso es todo. ¿Cuál es el antídoto a este control de las religiones? El arte. Justamente es el arte, porque el arte es ritual y tú tienes el control del arte, tuyo. Y no es una solución que te va a dar dinero y felicidad, novia, y te va a salvar de las enfermedades. No, es al revés. No te va a dar dinero, no te va a dar novia, y posiblemente mueras de una enfermedad dolorosa, pero porque a todos nos va a pasar eso. Entonces, lo que tienes que hacer es aceptar que eso es lo que va a pasar y hacer arte con eso. Tomar este sufrimiento caótico, horrible y doloroso y transformarlo en una película, en una obra de arte, en una novela. Eso es lo que hacen los artistas de verdad. Aceptan la condición humana de que así somos y van un paso arriba con arte. Amar tu destino. Amar el destino, y amar el destino es amar que el destino final es la muerte. ¿Qué hago en medio? Transformo la muerte y el dolor, este tiempo que me está llevando hacia esa muerte,
y la hago arte y la muestro a los demás y es un rito como los que hacían antes. Todos teníamos el control de la religión y todos podíamos hablar con Dios, si es que existe. Todos hablábamos con Él mediante el rito de bailar, dibujar en cuevas, hacer obras de teatro donde yo expresaba la condición humana y la disposición y destino de los dioses. Eso hacíamos antes, ¿por qué no lo harías ahora? Solo haz arte. O puedes ser feliz. Porque también puedes ser feliz y lo único que tienes que hacer para eso es hacerle caso a la señora que lee el tarot, como en el caso del personaje de la película. Ella, como le hace caso al horóscopo y a todo eso, es feliz. Entonces tú le puedes escuchar a los sacerdotes, a los políticos, a los que te hablan de ideologías y cosas y hacer lo que te dicen. Porque así vas a ser feliz, porque eso es lo que quieren. Es como la CIA que quiere que seas feliz. No le hagas caso a la gente loca de YouTube. Regla número 1. Sé feliz.